Es uno de los veranos más calientes que recuerdan los franceses. Y la temperatura no ha dejado de subir a golpe de revelaciones periodísticas y desmentidos casi diarios. En el centro, una de las primeras empresas del país, el odio familiar y la batalla por el dinero en torno a Liliane Bettencourt, la mujer más rica de Francia. Por el camino, las grabaciones a escondidas de un mayordomo y las primeras pistas sobre una presunta evasión de impuestos que salpican a las más altas esferas del poder. Saltan las alarmas en el Elíseo. La actualidad política y judicial gira alrededor de una compleja trama digna del mejor guionista. No deja de crecer y nadie sabe cómo ni cuándo terminará. Han dicho de mí que desde hace 20 años frecuento la casa de Bettencourt para recoger sobres con dinero. Es una vergüenza. Y no quiero hacerme la víctima por esto o aquello. Estaba preparado para ello y sencillamente pienso que es una pérdida de tiempo, porque lo que la gente espera de mí es que lo saque de la crisis. El presidente francés se veía obligado a dar explicaciones en una entrevista por televisión. Hacía días que la sombra de la financiación ilegal se cernía sobre el Elíseo. Sospechas que se remontaban a la época en la que fue alcalde de Neuilly, una adinerada población al oeste de París. Aquí, el precio de la vivienda supera los 13.000 euros por metro cuadrado. Y lo que niega Nicolas Sarkozy es haber sido invitado habitual en esta casa, la de André y Liliane Bettencourt. Él fue varias veces ministro desde la época de Charles de Gaulle. Ella, heredera de L'Oréal, el imperio francés de cosmética y belleza. Tuvieron una hija, Françoise, pero a finales del 2007 muere André Bettencourt. Y en la vida de Liliane reaparece François-Marie Vanier, un fotógrafo amigo del matrimonio desde finales de los 80. Se fue introduciendo poco a poco. El personal lo calificó al principio de bufón. Hacía reír a Liliane Bettencourt, pero después la trató como el líder de una secta. Controlaba su vida, lo que hacía, los gestos de Liliane, pero además se ha hecho con mucho dinero. En cuanto a Françoise Bettencourt conoció por primera vez a Vanier, enseguida se dio cuenta del personaje que era y prefirió apartarse de él. Con un patrimonio superior a los 17.000 millones de euros, Liliane Bettencourt está considerada la mujer más rica de Francia. Durante años se había convertido en mecenas de Vanier, pero Françoise descubre además que planea adoptarle. Es la gota que colma el vaso. Tan solo ha pasado un mes de la muerte de su padre y decide denunciar al artista por aprovecharse de su madre y hacerse con lujosos regalos por valor de más de 1.000 millones de euros, desde cuadros de Picasso y Matisse a títulos inmobiliarios o suculentos seguros de vida. Me siento a la vez triste y herida. Me pregunto cómo alguien que ha vivido a mi lado tantos años puede tener una reacción tan mezquina. Madre e hija viven a tan solo 100 metros de distancia. Con 87 años, Liliane Bettencourt sufre una sordera acuciante y pérdidas de memoria. Françoise cree que han abusado de su debilidad. Pide que un médico examine su estado de salud y que ponga su fortuna bajo tutela judicial. Bettencourt dice que su estado es normal. Si es así, ¿por qué rechaza que un experto confirme esa normalidad? Si mañana los expertos dicen que Bettencourt está muy bien, nos retiramos del proceso y consideraremos que las cosas quedan claras. Yo me haría un chequeo médico, pero no quiero que mi hija me lo condicione. Mi vida es mía. Llega el día del juicio. François-Marie Vanier se enfrenta a 3 años de cárcel y 375.000 euros de multa. Pero ya no es lo más importante.
Hace días que se han hecho públicas unas conversaciones privadas entre Lilian Bettencourt y el gestor de su fortuna, Patrice Demestre. Su contenido revoluciona el panorama mediático y terminará por alcanzar de lleno al gobierno. Las había grabado a escondidas en el despacho de Bettencourt, uno de sus mayordomos, entre mayo del 2009 y mayo del 2010. Puso una pequeña grabadora bajo una mesa con cinta aislante negra. Y le voy a contar una anécdota bastante divertida. En una de las grabaciones se oye cómo Mestre, el consejero de Bettencourt, le dice que ha hecho venir a una empresa y que no hay ningún micrófono en la casa, que pueden hablar tranquilamente. A raíz de esas conversaciones, la policía comienza a investigar un posible fraude fiscal con una isla en las Seychelles que Lilian Bettencourt habría cedido a Vanier a través de una sociedad en Liechtenstein. La heredera de L'Oréal contestará después a la policía que no recuerda exactamente a quién pertenece la isla. También salen a la luz dos cuentas en Suiza con 78 millones de euros. Ante las cámaras, ella promete regularizar esas cuentas. Sí. No hay que hacer nada que perjudique a tu país. Pero por encima de todo, el escándalo golpea a uno de los hombres fuertes del gabinete de Sarkozy. El ahora ministro de Trabajo, Éric Woerth, fue antes titular del presupuesto, encargado de luchar contra la evasión de impuestos mientras se fraguaba ese supuesto fraude fiscal. Y durante todo ese tiempo, su mujer, Florence, trabajó en la gestoría que llevaba las finanzas de Bettencourt. Éric Woerth lo negó al principio, pero tuvo una relación muy cercana con Patrice Demestre, el hombre que gestiona la fortuna de Lilian Bettencourt. Patrice Demestre ha explicado a los investigadores que recibió a la mujer de Éric Woerth porque así se lo pidió él y que a continuación la contrató para participar en la gestión de la fortuna de Bettencourt. Y ahí hay un claro conflicto de intereses. Nos lo dice uno de los directores de Mediapart, un periódico en Internet fundado hace 2 años y medio y que con apenas 25 periodistas consiguió el titular que hizo temblar los cimientos del Elíseo. La que fuera contable de la familia Bettencourt acusaba a Woerth de haber recibido, como tesorero del partido de Nicolas Sarkozy, 150.000 euros en metálico para la campaña presidencial del 2007. Nunca, y estoy mirando a los ojos, he recibido el mínimo euro ilegal. Nunca recibí dinero de esa manera para la campaña presidencial. Llevé las cuentas de esa campaña que fueron controladas por una comisión y por magistrados. Cada factura está comprobada. Nunca he cobrado un solo euro. Y estoy realmente escandalizado. Pero realmente escandalizado. Y raramente me enfado. Aún quedaba más. La excontable también relató que desde hacía años eran frecuentes las visitas de políticos a la residencia de los Bettencourt, reuniones donde presuntamente recibían importantes sumas de dinero en metálico para financiar sus actividades. Evidentemente, ese tipo de situaciones son extremadamente discretas, pero como dice mi cliente, cuando metía dinero en un sobre al señor Bettencourt y veía que se lo devolvía vacío tras una de esas visitas, se pueden sacar conclusiones. En un principio, la contable señaló al presidente francés como uno de esos invitados habituales, declaraciones de las que se retractó poco después. El propio Sarkozy se defendía recurriendo al testimonio de otro empleado de los Bettencourt. Le ha dicho a la policía que en 17 años ha visto a Nicolas Sarkozy en el domicilio de los Bettencourt 2 veces, quizá 3. Y que en cada ocasión, fuera para comer o para cenar, siempre había más personas. ¿Me imagina durante una cena con los invitados en la mesa repartiéndonos el dinero? Pero la excontable ha seguido manteniendo que fue Patrice Demestre, el gestor de Lilian Bettencourt, quien le encargó sacar esos 150.000 euros con destino a Éric Woerth. Solía acudir a esta sucursal bancaria del centro de París.
En paralelo, la contable anotaba cada movimiento en sus libros de cuentas y a partir de ellos se ha comprobado que en los 4 primeros meses del 2007 se retiró más dinero de lo normal, 180.000 euros sin justificar. Ahora hay que cuantificar las donaciones, concretar las fechas y los beneficiarios. Lo que parece es que los Bettencourt olvidaron que había leyes que rigen la financiación de la vida política francesa desde principios de los años 90. Y ellos siguieron con la vieja costumbre de los 60 y los 70 del dinero en metálico que circulaba en grandes cantidades. En la Asamblea Nacional, el escándalo daba paso a la bronca política. En presencia de Werth, la oposición socialista pedía medidas urgentes para alcanzar una república irreprochable. Su sucesor en el Ministerio del Presupuesto les contestó que no hicieran el juego a la extrema derecha. Y en protesta, los socialistas optaron por abandonar el pleno. No dejaremos que se viole de manera colectiva un principio público de la democracia, la presunción de inocencia. Hoy día, Éric Boer es un objetivo declarado para cierta prensa, no toda, cierta prensa, y para la oposición. Pero no obtendrán su cabeza porque es un hombre honesto y no les dejaremos. Pero aún hay espacio para una polémica más. En las grabaciones a Lilian Bettencourt se descubre que recibió información directa del Elíseo sobre la denuncia de su hija. Le adelantaron que el fiscal iba a pedir el archivo del caso. Ahora esa denuncia la lleva otra jueza y ese mismo fiscal se niega a facilitarle la transcripción de esas conversaciones mientras él las utiliza para investigar los delitos de evasión fiscal y financiación ilegal. La primera petición de la izquierda y del Partido Socialista francés es la de un juez de instrucción independiente. Que el juez que dirija las investigaciones sea independiente del poder, ya que el poder está implicado en este escándalo, y sobre todo que no salga citado en el caso, porque el fiscal que lo lleva hasta ahora aparece en las grabaciones entre Bettencourt y sus consejeros financieros. Todo ocurre cuando se acaba de cumplir el centenario de la mítica L'Oréal. Lilian Bettencourt posee un 30% de las acciones, pero tanto la madre como la hija han querido en todo momento mantener sus disputas al margen de uno de los emblemas de este país. Solo un accionista ha decidido denunciar a François-Marie Vanier por abusar de la empresa al disfrutar de un contrato de 400.000 euros al año por dar consejos de moda y sensibilidad artística. No es habitual que una riña familiar se transforme en todo un asunto de Estado. Con él se ha abierto en Francia una peligrosa caja de Pandora que todavía parece lejos de cerrarse. Y nadie olvida que el año que viene se dará el pistoletazo de salida para las aquí siempre presentes elecciones presidenciales del 2012.